Y bueno, decíamos hace un ratito ya que es el Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas. Y estamos con un especialista acá que ha tenido la gentileza de venir esta mañana a charlar con nosotros, Oscar Villafuerte Cipriano, licenciado en Administración y consultor de negocios de Delta Biz. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días Darío, buenos días Gabriel, buenos días a la audiencia. Primeramente, muchas gracias por la invitación a tu programa. Por acá muy bien, Oscar Villafuerte, el personal trainer de los empresarios, fundador de Delta Biz. Muy bien. Cortito, vamos a contar que dónde naciste y por qué estás viviendo en La Plata. Nací en la ciudad de Trujillo, en Perú, y cuando terminé el secundario me vine a estudiar acá a la ciudad de La Plata, así que me recibí de licenciado en Administración en la Universidad Nacional de La Plata. Muy bien, eso es un platense más, ¿no? Un platense más, ya van a ser 20 años que vivo acá en la ciudad de La Plata. Mirá qué bueno. Me encantó, me instalé acá ya. Bueno, ¿y cómo ves los empresarios? Viste que en Argentina el 90% de pymes. ¿Cómo es tu contacto con los empresarios? ¿Cómo los ves? Y sobre todo, en un ratito también vamos a hablar de este momento tan particular que atraviesa la economía argentina y cómo lo transitan las pymes, ¿no? Claro. Sí, en términos generales, digamos, el panorama es bastante caótico. Sin embargo, digamos, tenemos una perspectiva siempre hacia la búsqueda de oportunidades, ¿sí? En toda crisis, digamos, hay oportunidades también. Entonces, nosotros desde esa perspectiva siempre estamos buscando dónde se encuentran las oportunidades. Es desde esa perspectiva donde gestionamos y llevamos esa mirada a las empresas, ¿sí? Toda tormenta siempre... Después que pasa la tormenta, aparecen, digamos, las oportunidades, ¿sí? Hay una dualidad, digamos, de decir problema, oportunidad, ¿sí? Todo problema es una oportunidad. Es más, toda empresa se basa en solucionar un problema. Si no existen problemas, no hay negocio. Una empresa se basa en brindar una solución a un problema, ¿sí? Entonces, un negocio se basa en resolver problemas. Si no hay problemas, no hay negocio. Lo que hace sustentable y sostenible en el tiempo a un negocio es porque hay personas que tienen problemas, ¿sí? Lo mismo acá, la radio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que estamos solucionando a nuestra audiencia? Es llevar la información. Sí. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos. Si no hay problema, no hay negocio. Entonces, constantemente, imagínate, una queja. Una queja es una oportunidad. Una oportunidad para poder formar un negocio, ¿sí? Cuando escuchen un problema, personas que se quejan, es porque potencialmente hay un negocio detrás de eso, ¿sí? Alguien que se queja de que no puede trasladarse a su trabajo, alguien que no tiene el tiempo suficiente o que vive en su departamento, lo que brindamos es comodidad. Entonces, esa es la perspectiva que llevamos a los negocios. Cuando existe un problema, miles de problemas, hay gente, hay oportunidades. Claro, hay que ver cómo le damos esa respuesta, ¿no? Y en general, estamos, desde hace unos años ya empezó a acelerarse muchos cambios, pero quizá pasaba que muchos empresarios ya tenían la respuesta para los problemas y les cuesta quizá entender que cambiaron los problemas o que hay nuevos problemas. ¿Eso vos lo percibís? ¿Lo conversás con ellos? Exactamente, es así, Darío. Lo cierto es que dependiendo de los paradigmas que tiene o de los pensamientos que tiene el empresario y dependiendo del contexto en el cual brinde su propuesta, su solución a determinados problemas, que no es estanco, que no es fijo,
ese problema puede ir cambiando. Claro. Puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ya sea porque por la tecnología. En los últimos años la tecnología ha traído cambios rotundos en nuestros hábitos, en nuestra manera de consumir, en nuestra manera de vivir. Entonces eso hace que constantemente los negocios tengan que ir adaptándose a esos cambios también. ¿Y cómo ves al empresario argentino? ¿Está abierto a adaptarse? ¿Se adapta? ¿Le cuesta? Sí, yo creo que constantemente hay que estar cambiando nuestros pensamientos, actualizándonos constantemente, aprendiendo. Un empresario es curioso. Una de las características que tenemos como empresario es la curiosidad y el ser esponja. El ser esponja para poder ir adquiriendo nuevos conocimientos para poder entender estas cosas. Nosotros nos basamos de entender a las personas, de entender la psicología de las personas, entender por qué consumen, entender las problemáticas de la persona, y es ahí el corazón. Y si yo a mi negocio voy adaptándolo continuamente, entendiendo a mi cliente, entendiendo por qué me compra, y entendiendo cómo consume, la pandemia cambió rotundamente la forma de consumo, que lo llevó más a lo digital. Entonces, los negocios que no venían adaptándose a lo digital, de pronto se encontraron que tenían que migrarlo a lo digital. Entonces, continuamente tengo que estar con las antenitas paradas para ir detectando estos cambios, para ir detectando a mi cliente, para ir viendo qué hace mi competencia también, qué hacen en otras partes del mundo. ¿Sí? Entonces, continuamente como empresario no tengo que ser una mentalidad fija. Si yo tengo una mentalidad fija y mi negocio y mi cliente va a estar cambiando y me voy a estar mirando solamente para mi producto, solamente para mi empresa, voy a estar tendiendo a mi... Pero vos ves que el empresario mira mucho presta atención a esto que vos mencionás, o está más preocupado en su producto. Muchos empresarios miran más su producto que a su cliente. ¿Sí? Los negocios se basan en cómo conecto con mis clientes. ¿Cuál es la conexión con mis clientes? Es como una relación de pareja prácticamente. Es como una relación de pareja. En algún momento con tu pareja llegás a una conexión, o sea, ¿por qué se rompen las relaciones de pareja? Porque no nos escuchamos, o porque sentís que tu pareja no da más, no da más. Bueno, los negocios, llevemos eso a los negocios. ¿Por qué se rompen las relaciones comerciales? Porque no nos estamos escuchando, no escuchás a tu cliente, y tu cliente quizás siente que ya el negocio no te da más. No te da más. Entonces, escuchemos a nuestro cliente, entendamos a nuestro cliente, veamos por qué nos compra y vayamos adaptando nuestro negocio a las situaciones. Seamos permisibles y escuchemos continuamente a nuestros clientes. ¿Sí? El desafío, digamos, que es reinventarse permanentemente. Es reinventarse permanentemente, exactamente, Darío. Ese es el desafío de los negocios. ¿Cómo voy adaptando mi negocio al contexto en el cual me encuentro, a la problemática que tiene mi cliente? Porque va cambiando. Mi cliente va cambiando y en el desarrollo de la empresa, venimos trabajando con empresas, y venimos analizando toda esta situación con información, con datos reales de las ventas, entendiendo a nuestros clientes, sumando calidad. Vamos sumando calidad, eligiendo con qué tipo de clientes queremos trabajar. ¿Qué tipo de empresas estuviste observando, trabajando últimamente? Estuvimos sectores. Empresas de aberturas, distribuidoras de consumo masivo, y ahora estamos
también en la parte de empresas del sector tecnológico. ¿Sí? Y ves que todos estos datos que vos, toda esta información con la que ustedes después van a poder analizar y poder ayudar a la empresa, las cuentan las compañías, los pymes tienen esa información, la tienen anotada, es difícil acceder. Sí. Todos esos datos, ¿no? Claro, sí. Ese es uno de los desafíos que tenemos las pymes. Es digitalizar o tener información real del negocio. ¿Sí? Muchas veces se lleva poca información, incluso se toman decisiones por sensaciones o por el instinto. ¿Sí? En los negocios, el empresario pyme en general toma decisiones por el instinto, por una sensación. Creo que, siento que, pero cuando lo bajás a información, lo tranquiliza un poco. Che, siento que las ventas están bajando. Siento, es una sensación. Pero cuando empezás a analizarlo con información real, no es tan preocupante como lo siente. Pero es tener información. ¿Con esa información se vuelve más eficiente? Tomás mejores decisiones. Con información tomás mejores decisiones. Las decisiones que tomás por instinto o decisiones con información. ¿Sí? En los negocios hay que tener ambas partes. Digamos, hay decisiones que tenés que tomar con instinto y otras que tenés que tomar con información. ¿Sí? Entonces, es ambas. El instinto te tiene que llevar a tomar ciertas decisiones y con información también. O sea, es fundamental tener información fehaciente de tu negocio. Eso es fundamental. Sí, muchas veces se dice que los pymes a veces no son conscientes de lo que entra y lo que sale y de lo que ganan. Eso vos lo podés percibir y cómo se puede evitar. Claro. Sí, eso es fundamental. Cuando vienen los dueños de negocio y me consultan, me dicen, che, Oscar, quiero hacer crecer mi negocio, quiero ganar más. Y cuando le preguntás, che, ¿y cuánto estás ganando? No sé. No sé, fíjate cómo es, ¿no? Quieren ganar más, pero no saben cuánto están ganando. Entonces, partimos primero de decir, che, paremos la pelota, entendamos cuál es el negocio, entendamos nuestro negocio y bajemos a números, bajemos a números. ¿Cuáles son los números del negocio? Básicamente, che, ¿cuánto ingresa? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto queda en el negocio? ¿Cuánto queda? ¿Y cuánto debo y cuánto me debe? Fundamental, tu negocio en una mano. Tu negocio en una mano. Parte fundamentalmente de eso. Si no tenés eso, querés crecer, te vas a estar metiendo en un problema. Vas a estar sumando más estrés que claridad. Estas métricas son fundamentales. Si no medís, no sabes dónde estás parado. Si no medís, no sabes cómo mejorar, ni dónde mejorar. Entonces es fundamental ir clarificando, parando la pelota y midiendo, teniendo esas métricas. ¿Sí? Eso es uno de los puntos fundamentales de un negocio. Si querés replicar tu negocio, si querés expandir tu negocio, empezar con las métricas. ¿Y cómo cambia el contexto actual después de años de una inflación alta, ahora que parece que va a la baja y que bueno, parece que esa va a ser la tendencia de una inflación menos, que impacta menos, ¿no? Y me imagino que es un desafío por ahí para el empresario que estuvo acostumbrado a tantos años con inflación alta, que por ahí era una forma más fácil de acomodar los precios, si querés. Sí. Los cambios de precio llevan a una gestión bastante dinámica en el negocio internamente, en cuanto a
digamos, negocios que tienen muchos productos, en cuanto a las compras, en cuanto a marcar los precios. Es una gestión bastante ardua dentro del negocio. Y este cambio, esta tendencia ahora en los últimos meses, un poco aplacada de la inflación, ha llevado a tener un poco más de claridad en cuanto a la gestión interna. Pues la inflación alta no favorece a nadie, pero en cierta forma te puede ayudar a ocultar tus ineficiencias. Sí, en algún punto sí. Pero la ineficiencia siempre sale a la luz. Por más que digas, che, es como tirar, digamos, la basura debajo del sillón. Va inflándose y en algún momento sale a la luz. Y un empresario que por ahí, o una empresaria, ¿no? Que nunca, que es muy desordenado, que nunca no tiene control de nada, ¿cómo le recomendás que empiece a aplicar esto que vos estás explicando? Bien. Principalmente, como vos decís, Gabriel, parte del dueño de negocio. Nosotros tenemos una perspectiva que es el negocio es un reflejo del liderazgo. El negocio es un reflejo del líder, ¿sí? Es un espejo prácticamente del líder. Entonces, ¿por dónde empezamos a ordenar el negocio? Primeramente, digamos, tener los números básicos. Partir de una mejora continua teniendo siempre los números, midiendo los números básicos, y después empezar a diseñar qué es lo que pasa en el negocio, cómo se hace, cómo funciona el negocio, ¿sí? Muchos de las pymes funcionan, pero no tienen documentado lo que sucede en el negocio. Desde la parte de ventas, todo ese camino general, llega un cliente, ¿qué es lo que pasa después? Hago un presupuesto, pasa eso a producción, a administración, ese camino, desde que llega el cliente hasta que le entrego el producto, ¿sí? Te diría que el 80, el 90% de las pymes no tienen documentado esa riqueza, ese conocimiento. Ese es un conocimiento muy rico que tienen las pymes, su modo de funcionar, digámosle su secreto de funcionamiento interno. No lo tienen documentado. Entonces, la problemática que surge es que si viene una persona, hay un conocimiento que es el conocimiento tácito, o sea, es el conocimiento de cumplir la función, de cumplir el rol. Y si ese conocimiento no se escribe y hay una rotación del personal, se va el conocimiento y volvés pasos para atrás. El dueño el que sabe todo es el dueño. Al principio el dueño es el que sabe todo. Cuando empieza a incorporar personas, empieza a delegar y a capacitar a esas personas. Y se empieza a generar un ecosistema del modo de funcionar. Y ese es conocimiento. Y las pymes no captan ese conocimiento. No captan. Lo dejan en un modo cultural. Claro. En un modo cultural, pero no está documentado, ¿sí? Si no lo documentás, ese conocimiento vive en las personas y cuando hay rotación, se te va. Y si te va la riqueza, el capital del conocimiento, el capital del saber del negocio. Y tenés que volver a capacitar a una nueva persona, el dueño que se sentía de alguna manera, incorporé gente, se sentía libre, tiene que volver pasos para atrás y volver a capacitar nuevamente a la persona y enseñarle nuevamente. Entonces, la problemática que surge es, ¿cómo ordeno mi negocio? Es empezar a escribir, a documentar cómo se hace el negocio y midiendo. Eso es el principio, digamos, para poder
de alguna manera, entender a mi negocio. Y aparte de plantear nuevas metas, ¿no? O nuevos objetivos. Exactamente. Siempre yo creo que un empresario toma el conocimiento de varios mundos. Un empresario es un jardinero, un empresario es un surfista, va surfeando la ola, va viendo la ola y ya va viendo, qué cambios tengo que hacer, cómo voy preparándome para las olas que vienen. Es un director de orquesta, cuando tiene gente va delegando, es un director de orquesta, a veces hasta un bombero. Cuando tiene que hacer de bombero, tiene que ir a apagar fuegos. Cuando un cliente, no se entrega el producto, tiene que ir a apagar fuego. Va tomando lo mejor de todos los mundos. De todos los mundos. Ese es ser un empresario. Es ser un pulpo, un visionario, un artista. Cabeza, corazón y manos. ¿Cabeza para qué? Para pensar. Para analizar los números. Para analizar qué pasa en mi negocio. Corazón, para poner el alma en mi negocio, para poner la pasión en mi negocio. Y la mano, para llevar a la acción. Vamos a la acción. ¿Y cómo convencer a la gente? Eso es fundamental. ¿Cómo gestiono a mi gente? Eso es ser un empresario, ser un todoterreno en un empresario pyme. ¿Sí? ¿Y qué tan profesionalizadas están las pymes? ¿Qué tan profesionalizadas están las pymes? Es ahí el punto de inflexión o el salto de calidad que requieren las pymes. Requieren de una profesionalización. La gran problemática que tienen las pymes es el modo de pensar del dueño de negocio, que es, yo soy el indispensable en mi negocio. Es ahí donde muchas veces ese pensamiento lo encarcela al dueño de negocio, que cree que es el único que puede hacer en la empresa. Cuando empieza a delegar, es ahí donde da el salto de calidad al negocio. Empieza a incorporar gente, empieza a capacitar, empieza a incorporar profesionales. Y es ahí donde la gente empieza a hacer mejor lo que hacía el dueño. ¿Por qué? Porque el dueño hacía de todo. Claro. Vendía, producía, administraba. Y al hacer de todo, lo haces al 10%. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, cuando empieza a incorporar gentes, empiezan a ser especialistas. Te es un vendedor que se encarga solamente de vender, de estar en contacto con tu cliente. Y esta persona, si lo llegás a capacitar, se empieza a ser un profesional. Lo mismo en la parte administrativa. Que estás vos, que no lo haces bien, vendés, administrás, producís, tenés que ir a entregar el producto. No lo haces de todo, pero no lo haces bien. No lo haces al 90, al 80, al 100%. Cuando empezás a incorporar gente, lo hace mejor que vos. Y es ahí donde te sorprendes. Ayer estuve hablando con un empresario del rubro textil y me decía eso. Incorporé gente y le di el marco. Le di el marco de cómo tiene que funcionar acá y se sorprendió porque empezó a ser mejor que lo que hacía él, con más creatividad, con más ideas. Bueno, y ahí es el conocimiento. Por eso digo, viene gente e incorpora algo mejor a tu negocio. Y no lo documentás y queda en el aire. Se te va y después dijiste, ¿cómo lo hacía acá? ¿Cuál es la mejora que hizo? Eso es fundamental, es genial. Es genial. ¿Te pasa de encontrarte con empresarios que les sucede esto de no tener documentado y que tengan que volver a empezar en alguna etapa de su producción? ¿Es normal eso, encontrarse? Sí, es muy normal. Generalmente el empresario tiene la mentalidad del emprendedor, de agarrar la lanza, encontrar la oportunidad y vamos. Y vamos, hacemos. Y estás al 100% y le cuesta a veces parar la pelota, analizar el negocio, analizar los números y
y enfocarse en lo importante. Generalmente está en lo urgente y le cuesta la etapa de la documentación porque no encuentra el espacio, no encuentra el tiempo para decir, tengo que sentarme a documentarlo. Eso no encuentra el espacio ni el tiempo, el empresario pyme. Siempre está en la acción, siempre está con el cliente, siempre está en el taller. Está a 1000 y no encuentra el tiempo. Esa es por eso existe DeltaViz. Por eso justamente existe DeltaViz para decir, tomémonos el tiempo, 1 hora, hora y media para hablarlo. Uh-huh. Cuando lo hablas, parece mentira, pero cuando es como ir al psicólogo. Por eso nos dicen, vos sos como el psicólogo organizacional. Vos hablando, el propio empresario encuentra sus propias respuestas. No. Cuando lo hablas, encontrás tus propias respuestas. Eso es lo que le pasa. Es encontrar el momento y el tiempo para poder hablarlo y poder encontrar tus propias respuestas. Está bien. ¿Sí? Ese es el empresario necesita eso. Incluso hablando con colegas también. Hablando con colegas, vas compartiendo la información, vas compartiendo la problemática, que tiene la misma problemática. Claro. Tiene la misma problemática y en conjunto vas encontrando la solución. Por eso tenemos una propuesta de compartir con una mesa con tus propios colegas. Con tus propios colegas que a veces te encontrás en el negocio solo y no sabes qué decisiones tomar. Te encontrás con esa problemática y decís, ¿a quién le cuento este problema? Yo a mi familia, nadie te entiende. Ser empresario es que no te entiendan. O sea, tenés amigos que quizás no son empresarios, tenés a tu equipo que quizás no te entiende, tenés a tu familia que le llevas la situación, la problemática y no te entiende. Entonces, ¿qué necesitas? De un colega. Uh-huh. Necesitas de un colega para que de alguna comunidad, para que te entienda. Sí. Eso es ser empresario, es estar en la pirámide y estar muchas veces solo. Así es, Oscar. Bueno, ahora tenemos que dejarle el espacio a otros colegas. A otros colegas, sí. Pero te agradezco muchísimo todos los conceptos que compartiste. Son muy prácticos, creo, y muy interesantes. Y bueno, ojalá que todos los pymes tengan tiempo para analizar y para mejorar su productividad en momentos tan difíciles que estamos atravesando. Así que bueno, la verdad que te agradecemos mucho que hayas venido. Sí, muchas gracias Darío, muchas gracias Gabriel, muchas gracias a la audiencia también, muchas gracias por la invitación. En las redes nos pueden encontrar como deltaviz.org, ahí tenemos la parte del perfil y con algunos tips también. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, hemos compartido este último tramo con Oscar Villafuerte, que es, como él bien se definió, personal trainer de empresarios. Estamos consultor de negocios.